Hola niños, nos encontramos nuevamente aquí para desarrollar el último contenido correspondiente a este periodo. He elegido para ustedes una frase acerca de la lógica. Dice, la lógica del pensamiento tiene que acudir en ayuda de la insuficiencia del conocimiento. Puede ocurrir que en alguna situación nos sintamos cortos o limitados en cuanto a lo que sabemos y no encontramos el conocimiento útil para resolver un problema, para dar respuesta a una situación que estamos afrontando, y en ese momento es cuando tenemos que echar mano de la lógica, del sentido común, y también puede ser útil en esos casos recurrir a los consejos, a las palabras de personas que hayan vivido experiencias similares y que hayan podido superarlas. Entonces no tiene nada de malo, no es una debilidad reconocer que nuestro conocimiento es limitado y que necesitamos recurrir a otras personas que a veces nos ayudan a actuar de manera sensata o lógica, aunque pueda verse como algunos puedan verlo como defecto pedir ayuda, pero no es cierto. Parte de usar la lógica del pensamiento tiene que ver con reconocer hasta dónde llegan nuestras capacidades y tenemos que echar mano de la ayuda de otros. Entonces, para mí esta frase es aplicable en ese sentido. Ustedes pueden compartirme en el chat qué es lo que opinan acerca de el uso de la lógica cuando ya el conocimiento que tenemos sobre cierta situación o circunstancia se ha quedado limitado. Bueno, vamos a dar inicio con el desarrollo del contenido correspondiente, que sería el último para este periodo, y es acerca de las figuras literarias que encontramos en la unidad 6. Y estas son la anáfora, la epífora, la silepsis y el epifonema. Aprenderemos aquí su definición, veremos unos ejemplos y también unos ejercicios de aplicación en textos literarios. Describamos la primera figura, la anáfora. Esta consiste en repetir palabras al inicio de versos o de oraciones en caso de que el texto esté en prosa. La repetición puede darse de manera continua o puede interrumpirse, es decir, ser de manera discontinua. En el ejemplo de Francisco de Quevedo vemos marcadas las palabras iniciales y es el verbo ser, ¿verdad? En pasado, érase. No se les ha marcado en el caso del verso 1 y 2, no se ha marcado el determinante un y una, porque ahí se interrumpe, digamos, la estructura o la repetición de la estructura. Entonces, veamos que lo que se ha marcado es la repetición continua del uso del verbo ser. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un pez espada muy barbado. Entonces la anáfora se da al haberse repetido el inicio de cada uno de estos 4 versos. Como una aclaración o un recordatorio, la anáfora pertenece al grupo de figuras literarias que afectan el plano fónico, es decir, el sonido. También están las figuras literarias que afectan el plano semántico, que tienen que ver con el significado, como por ejemplo una metáfora, un símil, una metonimia, una sinécdoque, una personificación. Y están las figuras literarias del plano morfosintáctico, que serían, por ejemplo, un paralelismo, un hiperbatón, que tienen que ver con alterar o afectar o influenciar la estructura de las oraciones, cambiando el orden de las palabras, por ejemplo.
Entonces la anáfora queda en el primer grupo, que son las del plano fónico. Analicemos un ejemplo más. Este ha sido tomado de un fragmento de un poema de Gabriela Mistral titulado Doña Primavera. En los versos 5, 6 y 7, ella inicia con las palabras rosa de. Están marcadas en el ejemplo y el texto dice: Doña Primavera de manos gloriosas, haz que por la vida derramemos rosas, rosas de alegría, rosas de perdón, rosas de cariño y de exultación. Notamos la repetición no solo de las palabras, sino también de la estructura. Vean que rosas es un sustantivo, de es una preposición y alegría es un sustantivo. Esa misma estructura del verso 5 se repite en el 6 y en el 7, porque perdón y cariño también son sustantivos. Al igual que la anáfora, que es la que se ha señalado en este fragmento, encontramos paralelismo. No olvidemos que en un mismo texto pueden haber muchas figuras simultáneamente. Y el paralelismo también constituye una figura del plano fónico, es decir, al igual que la anáfora, constituye una influencia en el sonido del texto. Creo que se percibió en la lectura. Ustedes pueden hacer el ejercicio, leerlo en voz alta y percibirán la musicalidad presente en el texto gracias a las repeticiones. Un ejemplo más de anáfora que ha sido extraído de la obra que acabamos de analizar, El Gran Teatro del Mundo, de Pedro Calderón de la Barca. Número tiene la dicha, número tiene el dolor. De ese dolor y esa dicha, venid a cuentas los dos. La repetición inicial de las palabras, en este caso número, es sustantivo y tiene que verbo, ¿verdad? También hay paralelismo, como en el caso anterior, que era de Gabriela Mistral. Coincidentemente, en muchos ejemplos de anáfora encontraremos paralelismo. No necesariamente el caso contrario. Si hay paralelismo, tiene que haber anáfora, no. Pero como son repeticiones, entonces coincide que como la anáfora repite exactamente las palabras, mientras que el paralelismo repite estructuras. Entonces irán de la mano muchas veces. Pero repito, si hay anáfora, habrá paralelismo. No necesariamente si hay paralelismo, habrá anáfora. En este caso se ha señalado como un ejemplo de anáfora. Pasamos a la segunda figura literaria y es la epífora, lo contrario de la anáfora. La anáfora es repetición al inicio de versos u oraciones, epífora repetición al final. La definición no nos dice que pueda hacerse de manera discontinua, pero es válido al igual que en la anáfora, que es un verso de por medio o una oración de por medio en el caso de que el texto esté en prosa, y podemos considerarla siempre epífora. Dice que provoca un efecto de eco, una manera de evocación, de reiterar una idea, como en el caso del fragmento de Vicente Aleixandre que encontramos y dice: no digáis que la muerte huele a nada, que la ausencia del aire, de la sombra, huelen a nada, que la ausencia del amor huele a nada. En el verso 3, el verbo está en plural, pero podemos considerarlo siempre parte de la epífora porque básicamente es la misma, ¿verdad? Es la misma palabra, solo que como se refiere a aire y a sombra, debe estar en plural. La epífora entonces será lo contrario de la anáfora, por lo tanto, también forma parte del grupo de las figuras que afectan el plano fónico o del sonido. Analicemos dos ejemplos más de epífora. Uno está tomado de una canción de Víctor Heredia. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Perciben, creo,
el efecto de eco del que se hablaba en la definición. Y llegó por fin en silencio y se quedó para siempre en silencio. Es esa sensación de que alguien repite lo que decimos. Eso se produce a través de la epífora. En tercer lugar tenemos la silepsis y la definición nos dice que consiste en utilizar en un mismo contexto dos significados de una misma palabra. Podemos interpretarla en el sentido literal o propio y en el sentido figurado. Por eso nos habla en el segundo párrafo de que es una suerte de ironía. Entra en juego la silepsis cuando a una palabra afecta a dos o más partes de la expresión y tenemos que interpretarla o entenderla de manera individual. Como decía en el primer párrafo, puede ser en sentido literal o sentido propio, y también existe la posibilidad de interpretarlo en sentido figurado. Lo veremos en los siguientes ejemplos. Analicemos tres ejemplos de silepsis que han sido tomados de expresiones cotidianas. En este caso no son textos literarios como en los anteriores que hemos leído a Gabriela Mistral, a Francisco de Quevedo, a Vicente Aleixandre. Aquí son expresiones de uso diario. La abuela es buena para poner a alguien más blando que un guante. La palabra buena ha sido resaltada porque se entiende que ahí está la silepsis y esta palabra podemos interpretarla como la cualidad de una persona bondadosa o como alguien muy hábil para. En el caso de la expresión dice que pone nerviosa a la gente, los pone a temblar, los pone a sudar, los hace sentir como inseguros, ¿verdad? Hay personas que tienen esa cualidad de tener una personalidad muy imponente o decimos a veces arrolladora y como que intimidan a los demás. Eso quiere decir esta expresión. Entonces podríamos entender la palabra buena de las dos maneras, bondadosa o hábil para conseguir eso, que la gente se sienta nerviosa en su compañía. El segundo, María fue incapaz de mantener el control sobre sus hijos o su temperamento. Mantener el control, la expresión literalmente sería dominar, ¿verdad?, a los hijos, y en el caso del temperamento sería más como ser dueña de sus emociones y no mostrar ciertas, no hacer gestos, no decir palabras que incomoden a los que están con ella. Y por eso María fue incapaz de mantener el control sobre sus hijos o su temperamento, constituye un ejemplo de silepsis. Se puso más rojo que una manzana. Esa expresión se utiliza comúnmente para cuando alguien se sonroja, cuando alguien se dicen abochorna o se avergüenza. Puede ser por un comentario, por una mirada, por un gesto de alguien más. Entonces, la expresión puede ser interpretada en el sentido literal de alguien el rostro se enrojece, ¿verdad? Las mejillas, la nariz, las orejas, el cuello se ven como irritados. O también puede ser simplemente que la comparación viene porque la mayoría de manzanas son rojas. La silepsis puede usarse como una ironía, como decía en la definición, pero en este caso en ninguna de las tres quizá haya un significado hiriente, aunque pueden haber casos en que sí lo sea. Quizás alguien, el segundo ejemplo, el de María, podría interpretarlo como que hay un insulto latente ahí, ¿verdad? Que no se sabe controlar o que no tiene manera de disciplinar a sus hijos. Podría ser también visto de esa manera.
cuarto lugar de las figuras literarias estudiadas este día tenemos el epifonema, que es una síntesis o moraleja que se hace al final de un texto, sea este en verso o en prosa. Se utilizan los signos de exclamación, muchas veces es en tono de lamento, no siempre, muchas veces. Lupercio y Bartolomé de Argensola dice: porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Las palabras destacadas en otro color y están en signos de exclamación indican como un lamento de que lo que está apreciando con su vista sea falso. El cielo, en verdad, no es cielo, no es azul tampoco. Qué lástima que no haya tanta belleza real como la que mis ojos perciben en este momento. Alguien podría interpretarlo así. Entonces el epifonema lo encontraremos al final del texto. Puede aparecer entre signos de admiración o exclamación y expresará como el resumen, la moraleja o la síntesis, la idea central de lo que se ha venido diciendo antes. Lo notaremos en el siguiente ejemplo. Tenemos ante nosotros otro fragmento tomado de El Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca. ¿A quién mirar no le asombra ser esta vida una flor que nazca con el albor y falleja con la sombra? Pues si tan breve se nombra, de vida gocemos el rato que la tenemos, Dios a nuestro bien te hagamos, comamos hoy y bebamos, que mañana moriremos. Esta expresión que aparece en otro color, que está entre signos de exclamación, es el epifonema. Aparece al final de este fragmento y resume además lo que se ha venido diciendo antes. ¿Qué está expresando Calderón de la Barca? Pues que la vida es fugaz, que la vida es breve, que la vida es pasajera, que cuando menos nos demos cuenta habrá terminado, entonces que hay que hacer de ella lo mejor que podamos, disfrutarla, comer, beber, y por eso concluye así. Y notamos entonces que ahí está el epifonema. Comamos hoy y bebamos, que mañana moriremos. Hemos terminado de estudiar las definiciones y los ejemplos de las 4 figuras correspondientes. Pasamos ahora a los ejercicios. Yo daré lectura a 7 ejemplos y ustedes escribirán en el chat su análisis. ¿Qué figura literaria identifican? Si es anáfora, epífora, silepsis o epifonema. Número 1. Calderón de la Barca dice: cuando tan pobre me vi, los favores merecía de Hipólita y Laura hoy día. Rico me dejan a dos, que juntos andan, ay Dios, el pesar y la alegría. Cernuda, ejemplo 2, cuya respuesta no existe. Una hoja cuya rama no existe. Un mundo cuyo cielo no existe. Escriban en el chat sus respuestas. Vamos a ver si han identificado la figura literaria correctamente. Tenemos 2 ejercicios más. El primero dice: ¿recuerdas tu rosario? ¿Recuerdas mis harapos escondiendo mis sueños? ¿Recuerdas mi juguete de niño pobre, mi estómago vacío y mi rostro destruido? El ejercicio 4 dice: todo el universo está lleno del espíritu del mundo. Se juzga todo según el espíritu del mundo. Todo se realiza y todo se gobierna según el espíritu del mundo. Veo sus respuestas en el chat y vamos comparando. Los últimos 3 ejercicios que tenemos son el 5. José perdió la llave del coche y la calma. El ejercicio 6. La recuerdo en el sueño mientras reía y sus ojos odiaban, pero ella reía y reía. Ejercicio 7. Yo estaba con ellos, salí de ellos con mis pies descalzos. Veamos sus respuestas y a continuación verán la resolución.
La resolución sería de la siguiente manera. El primer ejemplo que teníamos era un epifonema, el segundo ejercicio era una epífora, luego una anáfora, epífora, silepsis y las últimas dos eran epífora. Si no encontraron la respuesta correctamente, pueden luego revisar el video y analizar en dónde se encontraba cada una de las figuras. Hemos concluido el desarrollo de este contenido. Les agradezco su atención. Si ha quedado alguna duda, si hay algún comentario por hacer, se abre el espacio para expresarlo. Recuerden que en su libro de texto está este contenido desarrollado también en la página 159. En la plataforma de Santillana también encuentran recursos complementarios que pueden serles útiles. Gusto y espero haber aclarado las dudas sobre estas 4 figuras literarias estudiadas hoy.